Bienvenidos una vez más a Te Gustó o No Te Gustó. Y hoy estoy tan contenta, tan eufórica, si esa es la palabra que quiero usar. Y tengo el honor de tener aquí al rabino Gabriel Benayon, un ser humano que a través de haber pasado por una adversidad grande logró conectar para ayudar a los demás. Él es psicólogo, es rabino, pero above all, sobre todo eso, es un ser humano maravilloso, con una empatía y, como siempre digo, más allá de la teoría, siento que desde la experiencia uno puede lograr cambios inimaginables. Así que, Rabino Benayon, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí conmigo hoy y va a ser una conversación al natural, Rabino. Claro que sí. Al natural, vamos a hablar de su libro, de su documental espectacular que vi ayer por segunda vez y le estaba comentando que lloré, maravilloso. Vamos a hablar de muchas cosas que pueden conectar con muchos, ayudar a muchos. Y nada, Rabino, te doy la palabra, por favor. Bueno, una bienvenida. Primero, agradecido, y vamos a ser sinceros y contarle a tu público que yo pedí estar en tu podcast. Porque en verdad yo lo amaba y quería tenerlo, pero en verdad me sentí tan honrada. Yo veo tu podcast y tu podcast va a tener pronto millones de seguidores. Amén. Porque la energía es espectacular, porque los conceptos son reales. Y es justamente de lo que se trata mi proyecto. Todo lo que hablas es transformar la oscuridad en luz, transformar la adversidad y esa energía que no hay que esconder debajo del tapete. Hay que abrir el tema de salud mental, hay que dejar que no sea más un tabú, porque ahora tú y yo estamos acá disfrutando de este momento, pero ahora mismo hay gente sufriendo. 100%. Ahora mismo hay gente que está triste, hay gente que tiene angustias, que tiene desafíos, y esto que estamos haciendo, así como el Rebbe de Lubavitch siempre decía, cuando se juntan dos personas, que sea en beneficio de un tercero. Amé esa frase y quiero que sepas que la copié, la dije porque me encantó. Cuando dos personas se juntan es para ayudar a un tercero. Lo amé. Que siempre podamos ayudar de alguna manera. Gracias por tus palabras, Rabino, porque realmente cuando empecé este proyecto fue como una aventura más en mi vida. ¿Te acuerdas el emprendimiento de la comida? ¿Cómo que no? lo empecé a raíz de mi situación con mi hijo. Y realmente, me acuerdo que hablábamos de los jugos verdes, ¿te acuerdas? En la sinagoga. Por supuesto. Increíble cómo... Yo soy gluten free hace 5 años. Wow. Gluten free y sugar free. A veces en Shabbat me cuesta un poquito. Pecas un poco. Pero en general estoy en esa onda. Recuerdo bien, me encanta, recuerdo bien que nos encontramos en el pasillo de la sinagoga y hablábamos de los jugos verdes. Yo estaba en todo este ámbito de la comida. Y para hacerlo rapidito y corto, porque no quiero que nos quedemos en esta situación personal, realmente increíble cómo todos los caminos se entrelazan. Empecé con el tema de la comida, lo hablaba con el rabino Benayon varias veces así, nada es casualidad, pero casualmente. Y el tema de la comida me llevó a entender que no solamente es cómo te alimentas, sino cómo te nutres, cómo nutres tu alma, cómo nutres tus pensamientos. Y eso es algo que me llevó a esta aventura y a entender y a conocer según testimonios en base a gente que ha vivido y ha padecido situaciones, entender mucho más la conexión que hay y que es todo un conjunto de cosas, ¿no? No solamente la comida o solo los pensamientos o solo la ansiedad, la patología, es un conjunto de cosas. Y lo hablábamos fuera de cámara, la vibración, la energía, ese conectarse consigo mismo. Pero bueno, Rabino, antes de empezar con todo este podcast hermoso que vamos a tener, quiero mencionarte que FCI Box, Doi y Luigi nos están patrocinando, son los colaboradores de este maravilloso podcast. Y quiero hablarte de que FCI Box son nuestros aliados para todas nuestras compras online, que desde que haces clic hasta que te llega a la puerta de tu casa. O sea que no hay más eficiencia que eso. Tienes un
chat donde puedes hacer tu tracking, el correo está en Miami, pueden pedir cualquiera de sus productos desde Estados Unidos, les llega a Miami y lo reciban acá a la puerta de sus casas. Son súper eficientes, súper serviciales, son los que mejor tienen precio, o sea, precio competitivo en el mercado, sin precio oculto. Y realmente, la verdad es que lo que más me llena el alma es que están colaborando con este tema tan importante para todos. Así que gracias FCI Box. Prontamente abajo van a salir todos los detalles y va a salir toda la información para que te conectes con FCI Box y empieces a hacer tus pedidos online. Rabino, empezamos. Primero quiero mencionar, porque aquí es que si el rabino no me interrumpe yo no paro de hablar. Aquí el rabino Gabriel Benayoun tiene 2 libros espectaculares. Uno se llama De mi ansiedad a tu felicidad, que es el nombre del documental, y el otro es un SOS, Sufrir o Sanar. Qué belleza, rabino. No puedo con los títulos. Lo que me encanta es todo este journey, todo este camino empieza por una experiencia vivida por el rabino. Rabino Benayoun, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, son justamente 2 etapas diferentes. De mi ansiedad a tu felicidad surge en el año 2000, cuando yo estaba aplicando a una yeshiva. Una yeshiva es una universidad rabínica. Mi sueño era siempre ser rabino. Desde que me hice religioso, yo no nací religioso, a los 15 años comencé este proceso, pero desde que me hice religioso yo tenía un objetivo. Yo quiero ser rabino, yo quiero tener el mérito de servir en una comunidad. Y había una yeshiva que era como el último año antes de que nos vamos a casar o buscar novia. Una yeshiva muy famosa, muy muy famosa. Y yo apliqué a esa yeshiva. Era difícil entrar por diferentes razones y me aceptaron. Yo estaba feliz de la vida, la alegría se me desbordaba. Todo el mundo sabía, wow, Gabriel fue aceptado en la universidad rabínica. Pero había que entrar luego de las fiestas del Año Nuevo Judío, Yom Kippur, Día del Perdón. Tenía que pasar con mi familia en Montevideo. Para luego que se terminan las fiestas voy a ir a New Jersey, a la famosa universidad. Y en esos días, entre fiestas, mi hermana viene a mi recámara. Yo estoy hablando con mi mamá, tranquilos. Y mi hermana aparece, Sabrina, con 17 años, con una bola, con un bulto en la garganta. Enseguida reconocimos que podía ser un tumor. Se hicieron los exámenes rápidos y se determinó que era un tumor en la tiroides. Desde que Sabrina comenzó a tener esta situación, yo empecé a pensar pensamientos negativos, obsesivos, miedos, pensamientos catastróficos sobre un futuro incierto, mucha incertidumbre. Y yo no me daba cuenta qué me estaba pasando, pero había comenzado un mecanismo muy, muy nocivo, muy contaminante. La operación de Sabrina se dio con éxito y después que yo cercioré que todo estaba bien, dije, bueno, voy a llegar tarde a la universidad, unas semanas, pero voy tranquilo, ya pasó lo peor. Y de repente, cuando llego, pasan 1 o 2 semanas y empiezan a explotar dentro de mí síntomas que salen por doquier. Primero sentí náuseas, luego sentí que la temperatura de mi cuerpo cambiaba, calor, frío. Digo, ¿qué está pasando? Que el termostato se dañó. Después tenía palpitaciones, sentía que mi corazón se iba a salir de mi pecho. Luego empecé a ver todo como si no reconociera lo que estaba enfrente de mí. Después descubrí que este síntoma se llama desrealización, o también uno parecido, despersonalización. Uno siente como que una distorsión. Una distorsión, como que lo que está frente a ti es una película que se proyecta y no es tu vida. Claro. Y tú no eres parte de esa película. Hasta que, haciendo el cuento corto, tuve los primeros ataques de pánico, que son una sensación desgarradora emocionalmente. Uno siente que en ese momento se está muriendo y lloraba desconsoladamente y pensaba que en ese momento me estaba volviendo loco.
Pensaba que el Gabriel que yo conocía durante 20 años había desaparecido. Pensaba que me enfermé, que me estaba volviendo loco. Y así conocí la ansiedad y los ataques de pánico. La ansiedad que el rabino describe, que son muy comunes en muchas personas, muchas veces no los logran reconocer o no los logran poder hablar, ya sea por tabú, por miedo al que dirán, por miedo al que van a pensar. Y lo que escucho de esto y obviamente lo que leí y en este camino, sé que para muchos se ha hablado mucho de salud mental, pero realmente es un problema tan real, está en una escalada abismal. Esto, por más información que haya, por más psicólogos, médicos, medicinas, por más métodos alternativos que haya, esto sigue escalando a un nivel abismal, sí, desde temprana edad, como lo ponías ayer en el documental. Y algo que me encantó, que mencionó el rabino, es que para ti la ansiedad al final, después de, obviamente me estoy yendo al final, pero vamos a volver al pasado, fue una bendición. Claro. Porque lo que tú hablas ahora de esa disociación o esa distorsión, yo siento que es como que cuando nos desconectamos de nosotros mismos. Y cuando nos desconectamos de nosotros mismos es donde viene eso, quién soy yo, dónde estoy. Y ahí es donde creo que empieza todo. No sé si estoy yéndome un poquito mucho más allá, pero es claro, es mi filosofía. Es claro, y podemos resumirlo quizás. Esto lo aprendí en mi segundo trauma, 20 años después, que es parte de mi segundo libro. Después quizás hablaremos de eso. Pero en ese segundo trauma, pero que también lo podemos extrapolar a lo que estás diciendo, yo estaba sufriendo mucho. Ya no era solo ansiedad, era problemas físicos, era un síndrome, era diagnósticos de neuropatía periférica. Luché por mi vida durante 6 meses en el tiempo del COVID. Y en un momento estoy conversando con una persona muy sabia, de esas personas que nos encontramos, que son maestros de la vida, que aparecen. Nada es casualidad. No, y que aparecen y después se van, no los vemos más. Y de repente le digo, compartiendo lo que me está pasando, con mucho dolor, con mucha angustia, le digo, siento que me están enterrando. Y yo estoy esperando de él, porque era un médico holístico, estoy esperando que me diga, no, tranquilo. Y él me dice, sí, pero es diferente. Te están plantando. Están tomándote a ti como esa semilla, que la están llevando a la tierra. Esa semilla explota, se pudre, desaparece. Pero de esa desaparición hay una transformación maravillosa. Empieza un proceso. Es como decíamos antes, la oruga se transforma en mariposa. Exacto. Y eso es lo que tenemos que ver de todos los desafíos. Sería muy importante que cada persona que sufra sepa que en el proceso de sufrimiento, en el proceso de desafío, hay un proceso de luz interno que es pero tan profundo, que hay una luz que no podemos ver. Ahora son las 12, o aquí mira, hay una luz que nos está... Exacto, que nos está reflejando. Nos está reflejando. Si yo voy a ver esa luz ahora, con los ojos directos, no voy a poder ver. Es como que me ciega o me cega, ¿no? Sí. De la misma manera, hay situaciones que están tan llenas de luz que no podemos ver que son luz. Al revés, nos ciegan, no podemos ver, pero ahí hay una luz muy profunda. Y el desafío que nosotros, como seres humanos, tenemos, esa es la capacidad de tener un intelecto y por sobre todas las cosas de tener un alma, es para poder ejercer un verdadero libre albedrío cuando hay un desafío. Me encanta. Si hay un desafío y automáticamente yo soy la extensión o la proyección de ese desafío, es decir, soy tristeza, soy amargura, soy victimización, soy culpa, soy vergüenza, soy miedo, entonces, ¿quién soy yo? No estoy ejerciendo un verdadero libre albedrío. Si yo tengo un desafío y a pesar del libre albedrío, yo busco los métodos, busco la inspiración, como estás proponiendo en este podcast,
de trascender los desafíos, de buscar la valentía, el coraje, la aceptación, el no decir ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? En este cambio de chip, ya hay una transformación y cambian 100%. completamente las cosas. Dejar de ser víctima a ser protagonista o co-creador de tu realidad. Es impresionante la magia, cómo transformas esas palabras y de ahí veo cómo sacas, él creó un método que te ayuda a liberarte de esa ansiedad, porque al final la ansiedad y la depresión es como si estuvieras en una prisión mental. Totalmente. Porque no logras salir de esos pensamientos repetitivos y obsesivos y negativos, sobre todo negativos. Y no son, al final, no es que no son reales para ti. El problema es que no logras voltearlos, ¿no? Entonces termina siendo una prisión. Lo que me gusta de todo esto también es que algo que me encantó del libro, por ejemplo, es que esa ansiedad, ¿por qué el rabino dice que es una bendición? Porque al final lo que te lleva a lo más oscuro quizás es el cambio que necesitabas, quizás es la conexión que nunca tuviste o que tuviste y la perdiste en algún momento. Entonces me encanta todo esto porque siento que así como dices lo del chip, lo del cambio, lo de la valentía, lo de sentir vergüenza, no hay que sentir vergüenza. No hay que sentir miedo. Obviamente el miedo es una cosa natural que nos lleva, la ansiedad nos ayuda en muchos casos, ¿no? O sea, a no llegar tarde a Claro, lugar, cuando no es una distorsión, exacto, es realmente, la ansiedad natural es positiva. es positivo. Claro, Cuando no se te convierte en una prisión. exactamente. Entonces, verlo de esta manera y tratar de cambiar el chip, que es lo que el rabino hace con estas personas que están sufriendo y padeciendo de ansiedades, de verdad que me parece maravilloso porque al final, y no quería entrar en esto de salida, pero al final los fármacos, los medicamentos, todos son una ayuda adicional, pero realmente la fuerza real y la ayuda va a venir de ti y de aquí y de aquí. 100%, incluso las personas que dicen que salieron adelante con, mil gracias, con fármacos y con medicamentos y aclaramos, ¿no? Y como lo hicimos también en el documental y lo aclaro en el libro, o sea, el método Benayon no suplanta ni reemplaza la tarea Estamos de acuerdo. del doctor, ¿no? Pero la gente que utiliza esa combinación entre medicación y terapia, siempre nos van a decir que lo que realmente los sacó de la ansiedad fue un cambio de actitud personal. El medicamento, por supuesto, cuando es necesario, es muy importante y tenemos y se toma para salir de esa primera etapa, de esa prisión, pero el que termina saliendo es uno con su actitud. Claro, es la voluntad. Totalmente. O sea, el medicamento es el bastón, Sí. pero si no te paras a caminar, el bastón no lo va a hacer por ti. Correcto. Rabino, algo que quiero preguntarte, yo sé que de la parte de mucha gente se enfoca mucho en cuando siente este vacío, porque hablamos de vacíos, ¿no? De vacíos de soledad, mucha gente siente soledad, vacíos, y se centran mucho en religión, y estoy hablando de cualquier religión, cualquier clase social, cualquier grupo, cualquier movimiento. Se centran en estas leyes, pero yo lo que siento, y corrígeme si estoy equivocada, a veces nos enfocamos tanto en leyes y no en la espiritualidad. La espiritualidad todo tiene que ver con como dice el rabino, con tu actitud y la conexión que tienes contigo misma, porque si no estás conectado contigo mismo, no te puedes conectar con otros. Y el humano al final es social. El humano está acostumbrado a estar en tribus. El humano, cazaba en manada, tenía que sobrevivir en manada, y hoy en día tiene que sobrevivir ansiedad y depresión en soledad. Entonces, cuando uno se conecta a sí mismo es cuando se puede conectar a otros. Entonces, dicho esto, cuando nos pegamos tanto a las leyes, sea cualquier religión, cualquier movimiento, y nos alejamos de la espiritualidad, esto es lo que me gusta de este camino, ¿ok? Que la gente entienda que hay una diferencia.
los valores. Háblame un poquito de los valores. ¿Cómo podemos anteponer los valores sobre leyes? Mira, O simplemente oponerlos paralelamente. Sí, por supuesto, lo que estás diciendo, ya la Kabbalah, que es el misticismo judío, lo analiza y dice el ejemplo muy sencillo. Creemos que tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Las leyes, la parte técnica de la religión, es el cuerpo. El alma de la religión es estos valores de lo cual tú estás hablando. Entonces, un cuerpo sin alma, sabemos lo que es. Wow, Eso es la muerte. Sí. Entonces, así está escrito en la Kabbalah, en el misticismo judío. Entonces, eso es algo muy importante que hay que saber. Si yo a cada ley, lo que se llama la halajá en el judaísmo, o a cada tecnicismo, no le insuflo esa alma, es como el primer hombre en el Génesis. Está Adán, que es creado por un bloque de tierra, pero ese bloque de tierra necesita un alma. Entonces viene Dios y dice, Va'ipach be'apav nishmat haim, y Dios insufló un espíritu de vida y entonces puso el alma, sopló el alma dentro de ese bloque de tierra y ahora tenemos vida. Entonces, una vida, incluso la religión, sin esta espiritualidad, va a ser y va a terminar en lo que ya tenemos miles y miles de tecnicismo. No solamente tecnicismo, tenemos miles de años de historia, va a terminar hasta en un fanatismo. Sí. Va a terminar en un dogma, va a terminar en una situación donde el que cumple más es mejor y nos olvidamos de la parte emocional, nos olvidamos de la posición o de las circunstancias del individuo, vamos a juzgar sin amor incondicional. Sí. Entonces, no ponerle el alma, que son estos valores, a nuestra conexión con la religión, a nuestra conexión con el prójimo, es juzgarlo desde mis protocolos limitantes y no desde su interior, porque nosotros vemos cuerpos, no vemos corazones. Y nuestra función y nuestro objetivo es trascender. Hay algo que dice muy hermoso, no quiero extenderme mucho, pero muy hermoso. No, extiéndete todo lo que me encanta. Hay un concepto, una frase que repetimos mucho. A ver, por ahí creo que lo veo también, hay una frase que tú pones ahí. El precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es real o no es real? Dicen nuestros sabios. Vamos a analizarlo bien. Ok. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Parece imposible. ¿Por qué? Porque mi prójimo no es como yo mismo. Yo puedo amar a mi prójimo. Puedo respetarlo, puedo quererlo, pero hasta ahí. El precepto no dice amarás a tu prójimo, dice amarás a tu prójimo como te amas a ti. Come on. O sea, yo como me amo a mí, no lo voy a poder amar nunca a él. Y no pero tú sabes que hay gente que no se ama a sí misma. Bueno, ese es otro problema, una distorsión. Claro. Pero vamos a decir, en la base, pero si no se ama a sí mismo, tampoco tiene la capacidad de amar a otro. Okay. Pero el amarás a tu prójimo como a ti mismo aparentemente es imposible, porque puedo amarlo, pero no como a mí mismo. Dicen nuestros sabios, wow, agárrate de esto. Ajá. Dice así, si tu inversión primera es lo material, si tu inversión primera, si tu objetivo de vida es las leyes, lo técnico, cuando te enfrentas a otro prójimo, tu perspectiva es lo técnico. Si tu inversión primera es el cuerpo, vas a ver un cuerpo. Entonces, automáticamente no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque somos dos personas diferentes. Sí. En lo material, no hay dos personas iguales. No hay dos carros iguales, no hay dos casas iguales, en lo material. Que cuando una persona tiene la perspectiva del alma, tu inversión primera es el alma y trabajas para eso. Y que desde eso podemos amar al prójimo como a ti mismo, pero desde el alma. Porque tu prójimo y tú son lo mismo. Claro. A nivel del alma, dice Ab Ejad le Kulana, todos tenemos una misma raíz
de Dios. Claro. Una raíz cósmica. Todos tenemos un mismo padre, espiritualmente hablando. Todos somos, desde otro concepto, no tanto de la religión, todos somos una conciencia 100% colectiva. Entonces, esa conciencia colectiva es nuestro interior. Si yo trabajo para encontrarme con esa fuerza interna, voy a encontrar la del otro, trascendiendo la materia, trascendiendo el cuerpo, su carro, su casa, y ahí sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una realidad porque tu prójimo es tú mismo. Amé, ¿ok? Me encantó, espero que lo hayan entendido y captado así y amado como yo amé esta frase, porque es tan real lo que él dice. Y eso me lleva a algo que te quería preguntar. O sea, hoy en día, ¿qué es nuestra realidad? Vemos tantos niños desde chiquitos sufriendo ansiedades, depresiones, sintiéndose mal. Los niños no tienen por qué sobrevivir, los niños tienen que vivir. O sea, yo no es que mi infancia fue perfecta, o sea, tuve unos padres maravillosos, los tengo, con y sin problemas, pero realmente yo sentí que viví, yo no sobreviví, y siento que en estos tiempos están sobreviviendo. Hablemos un poco, después de haber dicho esto tan profundo y tan bonito y tan real, el trato hacia los demás. ¿Somos más insensibles hoy en día? ¿Sientes que lo material ha hecho que los niños desde chiquitos, obviamente todo viene también de la casa, pero el ambiente colectivo del cual hablamos está muy insensible, muy material? Los niños no se miden cuando tratan a los demás, los adultos no se miden. Yo sé que en todas las épocas ha pasado, lo que pasa es que ahora estamos sobreviviendo de otra manera que en tiempos pasados, que la gente tenía que sobrevivir guerras, que tenía que cazar para alimentarse, tenían otro tipo de supervivencia. Ahora es como si tienes que sobrevivir a cómo te trata el otro. Entonces, ojo, no quiero basarme en el otro, quiero que nos empoderemos a nosotros mismos, pero sí hay una deficiencia en autoestima, sí hay una deficiencia en cuanto a empatía, y sí hay una deficiencia en cuanto a sensibilidad. Y yo como madre, te lo digo, lo estoy viviendo y lo veo y lo vivo cada día con cosas que escucho, cosas que veo, cosas que pasan y son muy reales. Háblame un poquito de eso. Mira, yo la verdad, cuando yo me certifiqué como terapeuta cognitivo-conductual, yo recuerdo algo que me impactó muchísimo. Hay un concepto que se llaman los pensamientos centrales o nucleares negativos. Desde que nacemos hasta aproximadamente los 8 años, nos programamos de una manera, y de alguna manera esa programación va a seguir siendo nuestra programación toda la vida, hasta que nosotros despertemos y busquemos la manera de reprogramar, resetear esa programación. Entonces se crean de 0 a 8 años los pensamientos centrales negativos o nucleares negativos, así como trae la terapia cognitivo-conductual, y en ese momento vamos a decir un ejemplo. Yo sufrí bullying de pequeño, no es mi caso, pero un ejemplo, y yo pienso que soy fracasado. I'm not sufficient, no soy suficiente, lo que hablabas más o menos tú. Toda mi vida voy a vivir con esa programación, incluso que tenga éxito. O mire cómo analiza la terapia cognitivo-conductual. Dice, tú vas a empezar a hacer cosas y de repente vas a ver que eres exitoso. Entonces yo soy exitoso en esto, y va todo bien. Pero tienes 100 personas que te aplauden. Hey, Rosy, qué podcast maravilloso, eres una número 1, etcétera, etcétera. Y hay una persona, pues siempre tenemos una persona que nos detona. Sí. Y esa persona habla mal de nosotros y nos molesta y el podcast no sirve, etcétera, etcétera. Y uno se detona por dentro y se siente mal y decae. Y dudas. Y duda y se transforma tu realidad. Pero espera. 100 personas te aplauden y uno te lastima y te vuelves loco. Ahí dice la terapia que esa persona
de alguna manera descubrió lo que tú piensas de ti mismo. Wow, ok. Fuertísimo. El espejo. El espejo es la sombra tuya. Entonces, en realidad todo el éxito que estás teniendo, y muchas veces somos complacientes. Yo, hasta mi último trauma, me di cuenta que era complaciente, era un pleaser de la gente. Pensaba que para yo ser feliz tenía que hacer feliz a todo el mundo. Hasta que, bueno, me enfermé, estuve 6 meses reflexionando sobre la vida y tuve una transformación de 180 grados, donde hoy cuido mi energía, donde hoy no necesito complacer a nadie para yo ser feliz. Pero de alguna manera la persona que tiene esa programación negativa y que necesita complacer a todo el mundo y necesita el éxito asegurado, necesita esa condición, el ego, esa condición externa para estar bien, se pone muy mal cuando uno le daña y habla mal de él y hace todo un ruido, porque en realidad esa persona es un espejo de lo que tú piensas de ti mismo, y esa persona vino a ser el espejo de lo que tú tienes que sanar. Por eso también es muy importante ver a las personas que vienen a desafiarnos como espejos de nuestras sombras y de nuestras realidades, y no ofendernos, sino saber que hay un mensaje divino también en estas personas que aparecen para demostrarnos lo que tenemos olvidado y lo que tenemos que sanar en nuestro niño interior, en estas programaciones. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, un joven que piensa que no es suficiente y que necesita el éxito y que necesita el último iPhone y necesita el carro como el amigo y se compara con el otro y yo necesito y necesito. ¿Por qué necesitas? Porque no eres suficiente. Entonces en la necesidad se está expresando el hecho de que tengo un vacío. Hay un libro que se llama El Tania, que es la filosofía base de Lubavitch. El libro abre con el mensaje: tú tienes un alma divina. ¿Qué es un alma divina? Es una porción de Dios de lo alto en ti. Which means you are sufficient. 100%. Tú eres suficiente. Tú eres completo. Tú eres un pedacito de Dios, una chispa de Dios está dentro tuyo. Entonces eres completo por ese lado. Y todo lo que vienes a hacer es a plasmar una misión. No vienes acá porque necesitas. Vienes acá porque eres necesario. Me encantó y me recuerda ayer lo del rabino Manis Friedman. Correcto. Wow, Correcto. Lo que decía de lo que estás hablando específicamente de esto de cuando necesitamos, ¿no? Siempre estamos necesitando. Esa necesidad nos hace ser niris o complacientes o condescendientes o cualquier palabra que quieras usar en términos de complacer a los demás. Pero ¿cómo pasamos esto, Rabino, que está espectacular, a niños que no tienen la madurez? Obviamente tú y yo tenemos 20 y pico de años y pues tenemos la madurez, ¿no? Tenemos la madurez suficiente como para pensar de esta manera. Espera, si estamos haciendo este tipo de podcast, quiere decir que ya pasamos Los 20. los 20. 20 en mi interior. Sí. Y algo que también te quería mencionar, que algo que dijiste, es esa necesidad de siempre estar buscando en lo externo, esa parte del ego nos aleja de estar bien desde adentro hacia afuera, porque siempre necesitamos esa conexión externa y no nos conectamos interno y volvemos al mismo tema. Pero volviendo a esto, ¿cómo pasamos esto a los niños que no tienen esta madurez? ¿Cómo así? Yo sé que no lo vamos a resolver en una hora de podcast, pero así a la brevedad, ¿qué consejos le podemos dar a esos niños y a esos papás que nos están viendo, que están sufriendo día a día y hay muchos niños sufriendo? Yo creo que lo primero es establecer una conexión empática y condicional con el niño que sufre. El niño o el joven o el adulto, cuando sufre, tiene que entender de que estamos para él. Hay ese aspecto de vulnerabilidad que él siente, es necesario, fundamental,
que él sepa que tiene un support y tiene un corazón y papá y mamá lo entienden. Que no le digan está todo en tu cabeza, no te preocupes, no molestes. Esa es la palabra, la validación, la validación. Te voy a dar un ejemplo, porque yo a esta altura, tú sabes, me conoces, soy súper abierto. Sí. Me contaste que antes hablaste con Esther, mi hija. Sí. Que la pueden seguir en las redes sociales. Esther, te mando muchos saludos. Jewish Latina, That Jewish Latina. That Jewish Latina. Lo máximo. Esther, y cuenta ella la historia, a los 13, 14 años, quizás antes, viene al papá y a la mamá súper religiosos, rabino y Rebbetzin. Yo no quiero cumplir Shabbat. Perdón, me siento tan identificada. Ajá. Después me cuentas por qué. Yo no quiero. Yo no era religioso de nacimiento, mi esposa sí. Para ella fue un shock, un trauma. Mi hija, yo soy educadora. Y comenzamos un proceso donde por años hubo situaciones. Después yo me enfermo, mi hija Débora era a nivel de religión y de... perfecta, pero un ejemplo de todo, una cosa impresionante. Yo me enfermo, ella se trauma con mi trauma, ella se enoja con Dios y le dice, Dios, ¿por qué pasó esto? Y ella empieza su propio crisis, también deja cumplir Shabbat, también tiene sus experiencias. Y en ese momento nosotros aprendimos que más que validarnos a nosotros y lo que yo quiero de mi hijo, tengo que entender y validar a mis hijas y expresar un amor incondicional en sus zapatos, no desde los míos. Ellas tienen su personalidad, tienen sus desafíos, tienen sus historias, son almas preciosas, pero en zapatos diferentes. Y hoy en día, de alguna manera, gracias a Dios, cumplen Shabbat. Claro, lo que te hacía a ti feliz, pues. O sea, lo que te llenaba a ti. Sí, pero ellas llegaron a eso solas. Claro. No porque se lo impusimos. Claro. Y validamos y expresamos un amor incondicional que dejamos que ellas sigan su proceso, pero desde un respeto a sus momentos y siempre la unión familiar. La unión familiar no depende de que sea religiosa mi hija, depende de que es mi hija, independientemente de las circunstancias. Entonces la validación, esa es la palabra fundamental. No es el tema de hoy, pero en temas de cuando se ayuda a matrimonios en crisis, la validación del otro hace milagros. Entrar en los zapatos de por qué el otro está mal, por qué el otro habló así, cambia todo. Sí. Desde la validación y desde ese amor incondicional, hay que hacerle entender al niño que hay 4 conceptos fundamentales que nos explican que somos especiales y que nadie es igual al otro. Y uno es tu personalidad. La personalidad no la elegiste, te la dio Dios para una misión. Que el niño entienda que fuera de las sombras y fuera de la oscuridad, él tiene una personalidad, tiene talentos. Él es un elegido por Dios porque está aquí. Y él 100%. Y desde esa inspiración, tratar de buscar a partir de su personalidad y rescatar la valentía. Y enseñarle a que sea valiente, a que el miedo existe y hay que validarlo, pero que sea valiente, que se sienta querido, que se sienta especial. Tenemos que, si yo estoy 1 hora rezando en la sinagoga todas las mañanas, no puedo no tener 1 hora de conversación con cada uno de mis hijos. Hay una contradicción. Claro. Yo no puedo rezar 1 hora y no tener un tiempo fijo, profundo, de conexión con mi hijo. Ahí es cuando hay algunas contradicciones. Y eso es conversar, conectar, validar y sí, buscar juntos las herramientas para resolver los problemas.
Y bueno, y siguiendo lo que estás diciendo, yo hablo mucho, siempre trato de transmitir de que los niños se tienen que apegar a su esencia. No es tan fácil, pero ¿por qué me sentí identificada con tu hija? Porque mis papás eran religiosos, siempre han sido religiosos, y yo de chiquita sentía que no estaba conectada con eso. Y era muy difícil porque nunca, ojo, no es por criticar a nadie, pero es muy difícil para un papá poder entender eso. Muy, muy difícil. Pero siempre creo yo, no soy experta, creo que estar apegada a mi esencia y creer mucho en lo que yo era me ayudó a ser lo que soy yo hoy en día. Y siento que los niños, y no por culpa de nadie, están un poco alejados de eso porque quieren ser iguales a los demás. Porque vivimos en una sociedad, no solamente en una sociedad, en una comunidad, sociedad, llámese, porque puede ser tanto un grupo chiquito como el país, el mundo, las redes. Todos quieren ser iguales a otro. Exacto. Entonces, siento que es tan importante que los niños entiendan que cada uno tiene su esencia and it's okay. Exactamente. Y eso es lo que te hace aún más especial a que seas igual a otro. Y eso me encanta de lo que acabas de decir, que tú validaste a tus hijas, validemos los sentimientos de nuestros hijos. Sé que no es un camino fácil para los que están sufriendo, validemos, estemos ahí para ellos, pero sobre todo, Rabino, darle un mensaje a todos aquellos a cuidar esa relación. Y no solamente eso, cuidemos cómo le hablamos al otro, claro, cómo lo tratamos. Es tan importante. Que se exprese el amor en las palabras y no solamente un regaño o... tanto del maestro, como del amigo, como del compañero que te ve. O sea, y es lo que tú decías, ¿no? O sea, eso que creemos de nosotros lo podemos ver en el espejo del que nos está criticando. Pero a la vez, si ya yo voy con un cerebro inmaduro a la escuela y a mí me ataca alguien y ya yo estoy golpeada porque no estoy pegada a mi esencia, porque no logro conectarme, porque todavía soy niño, no entiendo mucho de esto, y viene alguien y me trata mal y yo no tengo esa fuerza o capacidad como la tienen otros, ¿me explico? Eso a mí me hunde más. Entonces, tratar de darles un mensaje a todos aquellos de la importancia que tienen nuestros actos en los demás. Totalmente, totalmente. Esto los vemos mucho, mencionabas a los maestros, o sea, sí, hay una historia muy linda, el Rebbe de Lubavitch, había un maestro que no impartía las lecciones, pero su energía era una energía tosca, y el Rebbe se enteró de esto, y lo llamó, y lo mandó a ser shohet. Que deje de ser maestro y que vaya al Matarife a matar vacas. O sea, esto no es lo tuyo, vaya para allá. Exactamente. Sí. O sea, pero claro, si no podemos sacar a los maestros que están un poquito rudos, porque los niños son esponjas. Sí. Y los niños saben cuando un maestro está impartiendo una lección, pero está poniendo su ego. Está poniendo su frustración. Y algo que me parece maravilloso es que el maestro tiene que trabajar en sanar también para poder impartir. Los maestros son las personas más importantes de la vida de los niños, porque están ahí horas y horas y horas con ellos. Y si ellos no se dan cuenta de que su misión es sagrada, y que a veces no lo hacen de una manera pura, se dañan generaciones y generaciones. Es algo muy importante. Cómo tratar a los demás, ¿no? O 100%. sea, siempre lo menciono y lo digo, y para mí es como el rezo de muchos. Tratemos bien a los demás, conscientes de que nuestros actos pueden influir en cómo es el otro, aunque, como dice el rabino, hay que empoderarse a uno mismo, hay que conectarse. ¿Tú sabías que antes de empezar el rezo, nosotros tenemos una obligación, antes de empezar a rezar con Dios, de decir: he aquí, asumo la responsabilidad de cumplir el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Todas las mañanas, antes de empezar a rezar, primero pensamos en poder lograr
conectarnos con el otro, porque dicen nuestros sabios. Pero imagínate, Rabino, que lo digamos, que los niños, que se lo digan a los niños antes de empezar a rezar. Exactamente. O que, como dicen, que haya 5 minutos de meditación todos los días en la escuela. Sí. 100%. O sea, tienen que empezar a existir este tipo de cosas en estos tiempos porque hay que actualizarse. Totalmente. Así como actualizamos el celular, el mundo ha cambiado. Totalmente. No podemos seguir viviendo en el pasado cuando estamos... Y qué lindo que es cuando hay un trato bonito entre las personas. Ay, sí. Qué energía positiva y qué se transforman las cosas, Todo se transforma y ayudas al otro inconscientemente, ¿no? Total. O sea, no haciendo nada, simplemente teniendo una buena actitud, tratando a los demás bien. Hoy me pasó, te cuento, Sí. Estaba llegando a la radio, cuento primicia porque pasó hace 4 horas. Iba a la radio y subía por el ascensor y había otra persona en el ascensor. Hay 9.000 millones de personas en el mundo. ¿Por qué a mí me tocó esa persona, verdad? O sea, por algo es. Y me ve con mis libros y me dice la señora, ¿dónde se compra? Y le digo, esto es un regalo para usted. Ella quedó como que, ¡wow! Pero yo tengo que ver esa oportunidad. Yo tengo que ver que Dios me colocó de 9.000 millones de personas que existen en la Tierra a esa persona. Y esa persona, yo le puedo decir dónde lo venden. Pero tengo un libro en la mano, se lo tengo que dar. Y yo no la voy a ver más a esa persona quizás, pero estoy seguro que cambió su vida. Wow, o sea, no me vas a creer, pero es impresionante esto. Ahora que él me cuenta esto, casualmente Frida Cohen, Frida, si me estás viendo, mi reina, un beso grande. El último podcast que tuve con Frida, yo lo vi. Frida me escribió y me dijo, Rosy, ¿cómo puedo contactar al rabino para regalarle mi libro? Y le dije, Frida, él está viniendo a mi casa hoy y yo le voy a dar mi libro. Wow. Gracias, Frida, gracias. Se dan cuenta de toda esta conexión, no hay casualidades, todo está conectado de alguna manera. Impresionante. Esto es wow para mí, o sea, sentir este tipo, hasta se me eriza la piel, sentir este tipo de energía, este tipo de vibra, estas conexiones, todo se entrelaza de alguna u otra manera cuando hay voluntad, buena disposición y esta apertura a esa conexión que tenemos con nosotros mismos para conectarnos con el otro. Y yo, Rabino, yo personalmente me siento súper conectada a tu alma, a tu espíritu. Gracias. Y a toda esa bondad que emanas. Y siguiendo hablando un poquito ya, entrando en el tema de la ansiedad, que algo que también me encantó y que siempre también he pensado, algo que dices, que cuentas en el libro que ayuda mucho es ocupar la mente. Ese vacío o esa soledad que uno siente que a veces es interna, ocuparla con pasatiempos, que es lo que tú hablas y lo describiste espectacular ayer en lo del fútbol, por ejemplo, que es tu pasión. Correcto. El rabino describe esto, es tan importante. Cuéntame un poquito sobre el fútbol y cómo regresas a esos placeres pues, que te da la vida a ti, ¿no? Personalmente. Bueno, yo... el fútbol para mí es muy, muy especial porque yo, como te dije, no era religioso. A los 15 años, a los 13 años, me vio un director de Peñarol, que es el equipo más importante de Uruguay. Me vio portereando. Ahí en el documental se ve que algo conocí. Bueno, y me dijo, mañana tienes que ir a entrenar a Peñarol, vamos a probarte. Y mi papá no me dejó. Él dijo, ese no es un ambiente para nosotros, ni para... Y yo no le hablé varios días a mi papá porque me estaba cortando las alas, me estaba cortando mi sueño. Para mí, por supuesto, yo soy muy, muy futbolero. A través de mis conocimientos o mi amor por el fútbol, me conecté con el CAI, a través de David, tu esposo, que me incursionó en ser el motivador del CAI. Y estoy muy conectado con Panamá. Fui a ver la final del Gold Cup contra México. Me quedé en el mismo lugar que los jugadores, en el mismo hotel. Lamentablemente perdió Panamá 1-0. No pudimos festejar después. Ahora vamos a ver la Copa América. Juega Uruguay, mi país, contra Panamá. Y voy a ir a ver el partido. Se juega en Miami. Pero me gustaría tocar el tema
de lo que dijiste antes, el tema de cómo ocupar la mente cuando la mente se quiere llenar de pensamientos negativos. Sí. Y obviamente el deporte es importante, pero a veces la gente hace deporte y tiene un ataque de pánico mientras está haciendo deporte, entonces como que a veces no es suficiente. En la Kabbalah también se explica. ¿Te acuerdas la historia de José en la Biblia? Que los hermanos lo venden y antes de venderlo lo colocan en un pozo. Y la Biblia, la Torá, dice el pozo estaba vacío, no tenía agua. Preguntan los sabios, si ya me dijiste que está vacío, ¿para qué decir que no tiene agua? Responden, en realidad la Torá quiere decir que estaba vacío justamente de agua, pero habían otras cosas, habían serpientes y escorpiones. ¿Qué significa esto? La mente es el pozo de José. Estaba vacío. Si no tiene agua el pozo, es decir, no tiene pasatiempos, no tiene inspiración, no tiene motivación, no tiene los pensamientos de que soy suficiente, de que soy elegido en este plano y todo lo bueno, si no tiene agua, se le van a meter serpientes y escorpiones. Se va a meter ansiedad, se va a meter depresión. Y si ya hay ansiedad y depresión, si en el pozo ya hay serpientes y escorpiones, hay que echar agua. ¿Qué es echar agua? Cuando yo tengo esos serpientes y escorpiones que son mis pensamientos negativos, mi ansiedad, mi depresión, cambiar el chip en el momento que entró el pensamiento, porque hay una regla. En un segundo no se pueden pensar dos pensamientos a la vez. Entonces cuando viene uno negativo yo puedo fijar mi mente positivamente. Te voy a contar una historia rápida. Había un caso en Londres de un señor que tenía agorafobia. No es un caso que atendí, lo leí en un libro. Él tenía agorafobia. ¿Qué es agorafobia? Es el miedo a lugares públicos, a lugares encerrados, donde hay mucha gente. Este señor estaba tan pero tan mal que no salía de su recámara por meses. Año 1999-2000. La señora le entregaba la comida en su cuarto y él vivía en esa cueva. Era un gran fotógrafo de Londres, pero fotógrafos de la vieja época. Salió la cámara digital. ¿Te acuerdas cuando salió la cámara digital la primera vez? Ya no hay que poner el rollo. Claro. Eran chiquititas. Así. Sí. La mujer le tira la cámara al cuarto. Pasan 2-3 días, él ni la abre. Está deprimido. En un momento así como que de lucidez, un poco de... Empieza a ver la cámara y no lo puede creer. Es un gran fotógrafo. Mira la cámara, empieza a leer el menú. Esto no puede ser. Pone la batería. Está en su recámara. Mira ese jarrón. Saca la foto. La borra. La mueve. La borra. Lo mismo con la pared y con una pintura. Él se da cuenta que todo el tiempo que su mente está enfocada, el lente, el ojo, está fijo en otra cosa que no es la ansiedad, en ese instante de agua, serpientes y escorpiones, afuera. Desaparecen. Y se dio cuenta, él lo autoentendió el concepto, dijo, ya saqué 1000 fotos aquí, borré 1000 fotos aquí, voy al comedor.